Hola, esta es una lectura general para el signo de Géminis. Mi propósito es ayudarte a conocer aspectos de tu vida en los que necesites poner mayor atención y conciencia en este momento. Vamos con el primer mensaje. Tienes la casa 9 a Sagitario y Plutón. Veo que hay un despertar que se estará dando o que se está dando, porque los despertares a veces son repentinos, pero a veces llevan un proceso. Y los repentinos más bien son los de Urano y los de Plutón, aunque también pueden ser inesperados, son como más, como que requieren de más tiempo, requieren de mayor profundidad, de mayor investigación, de mayor información. Urano es muy práctico en ese sentido. Y Plutón requiere más atención, requiere más conciencia. Y en ese sentido, yo veo que al estar Plutón en la casa 9, habla de que en algún viaje, quizá en algún viaje al extranjero, puede surgir o puede darse este despertar. También puede ser que ese despertar se dé en la parte filosófica, en la parte mental, que algo en lo que tú creías verdadero resulta que no lo es, o resulta que tú creías que algo era de una manera, pero Plutón ha venido o vendrá a enseñarte que no es de la manera en que tú creías. Y esto, por ende, va a hacer cambiar tu manera de pensar, va a hacer cambiar tu manera de ver una situación, de ver a una cultura, de ver a un país, de ver a una religión. Son ejemplos que te pongo, pero el cambio de pensamiento puede ser en un aspecto o en varios. También puede ser que este viaje al extranjero influya en que al conocer tú a esa diferente cultura, a ese diferente país de manera presencial, no va a ser como tú lo imaginabas o como las redes te lo mostraban o como las noticias te decían que era. Porque a veces, para empezar, en las redes la gente mostramos lo que queremos mostrar. Hablamos de lo que queremos que los demás escuchen. No mostramos lo que nos avergüenza. No hablamos de lo que no queremos que los demás se enteren. En ese sentido, con este contexto, yo veo que, por ejemplo, si tú estás yendo a un país donde has recibido quizá impresiones negativas, al ir y vivirlo te vas a dar cuenta de que quizá no es tan negativo o que quizá exageran cuando hablan de las cosas negativas de ese lugar. Igualmente de lo positivo, a veces te pintan un lugar o un país como que es el país de los sueños rotos a veces, ¿no? Porque realmente cuando llegas y lo conoces, no es como lo pintaban o no es tan maravilloso como dicen. Entonces, una de las dos puede ocurrir. En otro mensaje pudiera ser también que este cambio de pensamiento va a quizá proponerte igual a adentrarte más en un estudio superior o el conocer, estudiar más sobre ese tema en particular que te ha hecho, que te ha despertado. Vamos a ver ahora el tarot. Primero va a ver el presente de Géminis. Tienes la carta de la rueda de la fortuna, el caballero de espadas y el 8 de pentáculos.
Muy bien. Veo que en tu presente estás trabajando de manera muy directa, decidida, estás afinando también tu práctica, estás siendo más consciente de lo que haces en tu presente, siendo más consciente de los movimientos que tienes que hacer para obtener esa profesionalidad en lo que haces, para obtener también mejores resultados en el producto que desarrollas, en tu emprendimiento o en tu trabajo. Y este trabajo bien puede ser en una empresa o puede ser desde tu casa sobre todo. La carta de la rueda de la fortuna, aquí me habla también de un cambio importante que viste o que se te presentó, porque la rueda de la fortuna puede ser que muchas veces son cambios que no dependen de nosotros y que vienen del exterior, que vienen de afuera. En ese sentido, tú tuviste que actuar o reaccionar de manera rápida. El caballero de espadas habla de que después de este cambio que surgió y que surgió también para que tú te movieras, para que tú respondieras, y yo veo que tú respondiste de manera oportuna, muy certera también, sin titubear y sin dudar, fuiste a solucionar o respondiste de la manera que se debía responder. ¿Y por qué sé que tu respuesta fue acertada? Porque tienes un 8 de pentáculos también aquí. Siento que esta respuesta que requirió de tu agilidad o habilidad, sobre todo en la comunicación, fue una respuesta acertada porque tienes un 8 de pentáculos. Veo que tuvo que ver quizá con un cambio que se te presentó en el trabajo, y te digo, puede ser un trabajo en una empresa, en algún lugar donde tú en un lugar donde tú labores, o desde la casa si es que trabajas desde el hogar, o si no trabajas, por ejemplo, en un lugar cerrado, también pudiera ser que desde el lugar abierto de donde haces tu labor, sea como sea, tuviste que responder de manera muy directa también y determinada. Esta determinación y esta seguridad te la dio también el saber que tú haces las cosas de manera responsable, el saber que tú haces tu labor de manera consciente. Esa seguridad te la da tu experiencia, esa seguridad te la da también tu responsabilidad, porque a pesar de que fue un momento donde se requería una reacción rápida, también lo hiciste de manera consciente y responsable. El 8 de pentáculos me habla de que tuviste que tomar ese paso, sí, de manera rápida, pero como tú ya conocías más o menos cómo responder, porque tú ya antes quizá habías vivido eso, por eso también tienes la rueda de la fortuna, porque pudo ser que fue algo que se repitió y requirió de ti una reacción diferente, una reacción más madura, una reacción más informada, y eso fue lo que tú hiciste. Respondiste a una situación que ya había sido parecida en el pasado, pero respondiste de una manera más consciente. Vamos a ver ahora cuál es el posible futuro de esta situación. La carta de el diablo, el 4 de bastos, el 9 de bastos y la templanza. Muy bien, estas cartas para las posibilidades del futuro. Sí, mira, yo veo que esto que ha ocurrido a ti te va a dar aún más seguridad de la que ya tienes, y te va a... Porque ese es el propósito, siento, que de lo que ocurrió en el presente. Que tú te sintieras, o que sí, te sintieras más seguro de tu trabajo, de lo que haces y de el control que ahora tienes.
porque eso era lo que estaba buscando, como que esta situación de ti, ¿no? Que a lo mejor perdieras el control y que reaccionaras como solías reaccionar, pero ya no pasó así. La carta del diablo aquí, yo siento que es muy buena porque precisamente está arriba de la rueda de la fortuna. Aquí se rompió ese patrón. Se rompió en el sentido de que, como te digo, tú ya no reaccionaste igual. Tú ya reaccionaste de una forma, a pesar de que fue rápida, fue más consciente y controlada. Si hubieras hecho como que una respuesta como las hacías antes, entonces la situación te hubiera controlado a ti y no tú controlaste la situación. Por eso el diablo aquí está como por encima, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera, tú ya no eres la persona encadenada, tú eres la persona que encadena, pero no estoy hablando de que encadenes a nadie más, sino a la situación, sino quizá a tus reacciones. Ya no eres víctima, sino eres la persona que decide conscientemente cómo responder. Y luego, el 4 de bastos. Veo que también eso, pues, a ti, como te digo, te da mayor seguridad y te da mayor también estabilidad emocional y armonía en el hogar. Porque, como te digo, esto bien pudo ser en tu trabajo o desde tu casa. Y al tú controlar esa forma de reaccionar diferente y hacerlo con más conciencia, con mayor calma y también siendo consciente de tus decisiones y de tus respuestas, pues te sientes más en armonía contigo mismo, contigo misma y con las personas con las que vives. Yo veo que esto va a derivar en quizá incluso en algunos casos encontrar una razón para festejar o una razón para hacer una fiesta o en una razón para dejarse un poquito llevar por el deseo de hacer algo diferente, quizá con tu pareja, quizá con un amigo o una amiga, el hacer como un evento simbólico, significativo, en referencia a reconocer que pudiste ahora resolver de manera diferente. De decir, es que yo esto nunca lo había hecho, lo hice y aunque sea algo mínimo, para ti va a ser una razón para celebrar porque realmente no es tan mínimo. Porque al estar aquí la rueda de la fortuna, o sea, tú rompiste con un patrón repetitivo de conducta que pudiera parecer pequeño, pero que todo tiene su consecuencia y tú al romper con esto de manera, o sea, a tiempo, porque si tú continúas como venías desde el pasado, ponle que no hubieras visto como que la gran diferencia en este momento, pero en el futuro estas repeticiones se acumulan y quizá en el futuro te hubieras dado cuenta, quizá un poquito demasiado tarde. Tú ahora lo hiciste a tiempo o lo estás haciendo a tiempo. Entonces, esto, por más pequeño que parezca, es digno de celebrarlo. Y yo veo que en algunos casos así lo estarás haciendo, por lo menos desde tu casa. No digo que vayas a hacer como que un evento súper grande o una fiesta enorme, no, pero sí considerar el reconocerte a ti mismo o a ti misma el valor que tuviste de responder de manera diferente. Y luego tienes también aquí el 9 de bastos y la templanza. Veo que también estarás ocupado, ocupada y será importante mediar. Será importante mantener el equilibrio, sobre todo en tus acciones o en tus deberes, o el no ponerte demasiadas tareas para cumplirlas en un corto tiempo. La carta de la templanza aquí habla de que será importante que seas consciente de cuánto tu cuerpo puede aguantar sin verse obligado a ir más allá de sus límites.
A veces nosotros, por querer hacer las cosas bien hasta el final y también hacerlas como de manera lo más pronto que se pueda, pues a veces nos exigimos de más sin darnos cuenta de que estamos poniendo a nuestro cuerpo por encima, no, mejor dicho, a nuestro trabajo por encima de nuestro cuerpo y de nuestro bienestar, sin considerar lo que nuestro cuerpo nos está indicando de que necesita descanso, de que necesita hidratación, de que necesita comer quizá a sus horas. Entonces, en ese sentido, es importante como que tener en cuenta cuando tu cuerpo te esté indicando un cambio, dárselo, cuando tu cuerpo te indique descanso, cuando te indique una pausa, porque a veces, o sea, con una pausa que demos de media hora durante el día, eso nos ayuda a no caer en un extremo de trabajo. Vamos a ver también. En otro tema, yo siento que también quizá pudieras estar, un amigo o una amiga te pudiera estar invitando a salir, como también para que salgas un poquito de tu rutina. Y de hecho, esto pudiera relacionarse con esto que te decía del 4 de bastos. No tiene que ser la gran fiesta, pero sí pudiera ser que como que para salir de la rutina, de tu rutina o de la rutina de tu amigo o tu amiga, van a proponerse, no sé, salir o ir a la casa de una o de otra persona, y para también, como te decía, para hablar de otras cosas o para simplemente desestresarse, porque ya sea que seas tú la persona que va a estar muy ocupada o la otra persona también está como en las mismas, y por eso se requiere como que hay que despejarnos, ¿no? Vamos a ver ahora el consejo que necesites saber en este momento. El 10 de espadas, el 5 de copas y el 2 de copas. Definitivamente con ese consejo sí veo, sobre todo con este 2 de copas, que necesitas o que sería buena idea. No quiero hablar como que de decirte lo que tienes que hacer, pero es una buena idea, una propuesta que te hacen las cartas, de que platiques con una persona, de que salgas, de que te desestreses, de que te olvides un poquito de los deberes. Y es que también tienes el 10 de espadas y el 5 de copas. En algunos casos siento que hay un luto, hay un duelo, del cual necesitas hablar, del cual necesitas externar. No a cualquier persona, es una persona como el 2 de copas, o sea, una persona confiable, una persona con la que te sientes comprendido o comprendida, una persona que te ayuda a sanar. Y hablar de lo que te duele, hablar del pasado que aún se resiente. Eso te va a ayudar también a ti a aliviarlo o a encontrar una manera de transmutarlo. La carta del 10 de espadas también, como otro consejo, sería el darle como que la estocada final, por decirlo de alguna manera, a esa situación que quizá en la que aún sientes nostalgia o dolor. O sea que siento con estas cartas que hay una situación que has quizá ignorado. Hay alguna situación que no quieres traer al presente, que no quieres hablar de ello porque te duele. Eso es comprensible, pero también hay que ser conscientes que lo que no se trata, lo que no se habla, no desaparece y por lo tanto no sana. Entonces hay que primero ser consciente de cuál es esa parte que aún no has sanado y que quizá has intentado dejar en el pasado, pero que el dejar en el pasado así nada más sin resolverlo, eso no se borra y te va a perseguir o va a estar contigo de manera consciente o inconsciente hasta que no le hagas caso. Vamos ahora con los oráculos para terminar tu lectura, Géminis.
tienes la carta de Vesta, el corazón del hogar, el corazón, la llama del hogar y el medio cielo, el pináculo. Esas dos cartas son muy bonitas y hablan principalmente del hogar. Hablan del hogar en el cielo, el medio cielo. Ok, voy a sacar 3 de esto. Mira, tienes la carta de Vesta, el corazón y el medio cielo. Esta carta tiene referencia a este 4 de bastos. Siento que ya sea que eso es a lo que tú te estás como que acercando, a encontrar un lugar donde se sienta tu lugar, donde se sienta un hogar. Estás acercándote cada vez más, ya sea que te vayas a mudar o que vayas de vacaciones y encuentres un lugar donde digas, wow, es que yo quiero vivir aquí, es que nunca me hubiera imaginado que este lugar sería así. Y me siento como que resueno en este lugar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo coherencia con lo de los dados y estas cartas. Quizá ese viaje, como te digo, o esa búsqueda o ese despertar te va a hacer encontrar una vez más un lugar donde te sientas que es tu hogar, donde se siente el lugar del corazón, ¿no? Por decirlo de alguna manera, el lugar donde te sientes otra vez en calma, te sientes otra vez como cálido, ¿no? Como se presenta aquí con ese fuego que no se apaga y que al contrario se siente como protegido. Por eso representa el hogar, el corazón. Y esta carta del pináculo, el medio cielo, es el punto más alto. Siento que tú vas a encontrar ese punto más alto. Y te vas a encontrar o lo vas a encontrar o te va a encontrar, pero esto se va a dar de manera muy natural. Se va a dar de manera orgánica. Se va a dar también, como te digo, de manera que no te lo esperabas, porque aquí está Plutón. Va a ser un despertar que vas a decir, es que a lo mejor, yo cómo no me di cuenta que podía hacer esto. Porque muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Y después digo, oh, pero si podía hacer esto, ¿por qué no lo hice? O si podía moverme de esta manera, ¿por qué no lo hice? Entonces, en ese sentido, yo siento que tú vas a encontrar tu medio cielo. El medio cielo es el punto más alto, o sea, el punto podría decirse también como de la casa 10, que es el punto del éxito, pero del éxito integral, el éxito completo, el éxito que viene de hacer lo que amas hacer. El éxito que viene de sentirte merecedor y pleno con lo que tienes y con lo que haces. Entonces, ahí siento que estas dos cartas son un muy buena señal de lo que viene. La carta de la originalidad. Mercurio en Acuario. Mercurio, tu planeta regente, y Acuario es otro signo de aire. Siento que estás también como un momento mentalmente sano, donde obviamente eres Géminis y esto es como muy común para ti, ¿no? Que tengas buenas ideas, pero a veces también siendo Géminis y siendo tan productor de ideas, a veces las ideas que te llegan son de preocupación, de limitación, de dudas, ¿no? Y eso también pues es natural y hay que aprender como que a identificar esos estados. Pero con esta carta yo siento que estás como que ahora utilizando esa mente y esa producción de ideas, con ideas originales, con ideas innovadoras, con ideas que resuelven, que solucionan. Y es importante que también consideres tus ideas que te llegan, que las escribas, que les des vida. Porque a veces, o sea, las ideas solas no son nada si no las traemos a la realidad, no son nada si no hablamos de ello o hacemos algo con ellas. Y estando aquí en medio y con el medio cielo, siento que también que alguna
alguna idea, un pensamiento, una escritura o algo puede ayudarte a ti a ser como el elemento que te va a ayudar a llegar a tener éxito en esa área, en la área de la comunicación. Y luego esta carta dice extremismo y es Mercurio también en Escorpio. Mercurio en Escorpio, siento que también es como que es importante investigar, ir más allá de lo evidente en el sentido de la comunicación, porque a veces hablamos o por querer hacer algo rápido, nos vamos, como se dice, con la finta de lo primero que encontramos. Entonces, con esta carta siento que te dice, o sea, ser extremista en el sentido de ir más al extremo de la investigación o más al extremo de la información. También, por otra parte, con esta ilustración, siento que a veces, bueno, para empezar, ningún extremo es sano. Hay que cuidar eso, ¿no? Hay que cuidar tanto cuando somos tan prácticos y que nos vamos con lo primero, pues no siempre, a veces eso lo soluciona, a veces nos equivocamos. Y también cuando investigamos demasiado y nos detenemos demasiado en un punto, pues también eso nos retarda y eso tampoco es saludable. Entonces hay que cuidar esos extremos. Y la carta de la fortuna, por eso lo dejé al final, porque pues, es la más bonita. Bueno, es que de hecho está muy en relación con Vesta y con el medio cielo. La fortuna, el sol y Leo, que Leo es el corazón, que el sol es el fuego que representa a esa parte esencial, a esa parte de vida, vitalidad, salud, abundancia, claridad. Siento que estás encontrando la actividad, el proyecto que a ti te va a traer fortuna, no solo, y la fortuna verdadera, es que lo que te digo es fortuna verdadera, abundancia o éxito que es de verdad, que es complementario, o sea, es cuando tú haces lo que amas y la recompensa material es por eso, porque te has dedicado a algo que es real, a algo que es verdadero, a algo que eres tú. Y ahí es cuando la fortuna y la realmente satisfacción o plenitud se da. Bueno, pues esto sería todo por esta lectura. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que te haya servido y nos vemos en un siguiente video.